Mi querido Vero, primero que nada, qué placer verte y además estás igualita, cada vez más guapa. Qué bárbaro, Gracias. qué... Oye, cuéntame porque primero que nada te he seguido. Mi encuentro, eres para mí de las mujeres, no actrices, sino de las mujeres que tienen un par más puesto que muchos que yo conozco, en el sentido de irse de Estados Unidos y de abrir y de todo, pero además de romperla ya, de trabajar allá, y de repente te cae esta ficción, este género, este terror, que yo siento es nuevo por todos lados. Es nuevo Sí. en cuestión de dirección, es nuevo de género, es nuevo en prostéticos, es nuevo en tiempos, es nuevo todo. ¿Por qué aventarse del bungee y cómo te fue? Cuéntame tu experiencia en La Momia. La verdad es uno de los proyectos más gozosos que he hecho en toda mi carrera. Y qué Mm, bueno que dices lo de aventarse del bungee, porque el terror a este nivel con un director como Lee Cronin es exactamente eso. Una ujú, de las cosas que más admiro de Lee, mucho más allá de su inteligencia, su talento, su capacidad para dirigir, es eso, es el valor, ¿sabes? ujú, Porque tú sabes que la franquicia de La Momia es un monstruo icónico. Se han ujú, hecho desde Friedkin hasta lo que quieras, 30 no sé cuántas versiones de La Momia, aventuras con Brendan Fraser, el clásico de 1932 que a mí todavía me parece extraordinario ujú, y 400 que no he visto, ¿no? ujú, Pero Lee Cronin tiene, por eso creo que su nombre muy, muy justamente está arriba del título de la película, porque es la visión de Lee Cronin de este monstruo, su historia, utilizando un monstruo icónico como es la momia. Y creo que Lee es uno, pues mira, yo no soy crítico de cine, pero me atrevería a decir que es uno de los nuevos maestros del terror contemporáneo. ujú, Y obviamente eso requiere riesgo, ¿sabes? Tener una voz muy fuerte dentro del cine o dentro de cualquier área que tú hagas requiere riesgo. Hay que atreverse y Lee se atreve. Pero se atreve con... Yo le decía a él que la Momia me parece una película, cuando yo la vi como público, me sucedió algo que nunca me había sucedido en todos los años que tengo de actriz. Yo estuve trabajando con él meses, con el elenco que son extraordinarios, con su equipo, todo su equipo creativo, todo su crew, de verdad de primera línea, más gente muy simpática, muy linda. Y yo sabía, más o menos, ¿no? Dices, ya con estos años ya sabes más o menos lo que hiciste en la película. Cuando veo la película me pasan dos cosas que nunca habían pasado. Una, me convierto en público. ujú, ¿Sabes? Normalmente yo no veo el cine así. O sea, siempre lo veo y analizo. A ti te va a pasar lo mismo. Estás viendo que si esto, que si esto. Es difícil que de pronto te pierdas y lo veas ujú. como público porque está uno muy involucrado con la industria o Sí, con el cine, ¿no? Y eso fue algo. No toda la película, pero hubo muchos momentos donde yo decía, "¿Qué?", ¿no? Y no me acordaba que yo estaba ahí. Y ujú, luego me pasó con mi personaje. ujú, Carmen es un personaje que me pareció extraordinario, el arco del personaje es súper extenso y yo la trabajé durísimo, la trabajé con Lee, disfruté muchísimo hacerla y yo dije, cuando la vea voy a decir, estoy espléndida. Digo, nunca digo estoy espléndida, siempre me veo y digo, híjole, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pero sí, porque ya con tantos años ya eres un poco más objetivo. O sea, ya ves ujú, actuaciones y dices, le faltó, tengo que cuidar acá". Aquí la vi y 2 días no sabía yo decir qué tan bien, qué tan mal, qué tan regular estaba. ujú, Y no entendía yo por qué. Y creo que tiene mucho que ver con que realmente es tan poderoso lo que estoy viendo en pantalla que no sé si hay un sistema de seguridad de tu propio cuerpo que está viendo todo lo que sucede y algo te sucede, o si simple y sencillamente me manejó Lee como manejó al resto del público. Así y así y así. ujú, Te lleva por una montaña rusa de emociones y me pareció fascinante porque nunca me ha pasado. La segunda vez que la vi, ya. Pero creo que fue eso, ¿sabes? Que la ujú. película te lleva por una cantidad de emociones a una velocidad y con una maestría del director que inclusive a mí como actriz me sucedió siendo parte de la película. Y eso nunca me había pasado. Oye, hablando también, ya que eres una máster, obviamente, porque no solamente por los años, sino por todo lo que has hecho, además con tu educación de coreógrafa, bueno, con todo lo que tienes, ¿qué retos tiene el género de terror? Porque mucha gente cree que el terror es, te paras, pones cara de espantado y se acabó, ¿me explico? O nada más te espantas, tan, tan. No,
tiene un lenguaje específico, un timing específico y tiene una dirección específico también dependiendo del estilo del director. ¿Cómo fue enfrentarte como actriz a ese lenguaje cinematográfico de un género nuevo que estabas agarrando? ¿Qué fue como actriz el decir, híjole, ¿se ensayó, no ensayaste? Digo, porque ya referiste el arco. Es interesantísimo porque mira, he hecho algunas películas de terror o series de terror, de suspenso, Ujú, nunca nada a este nivel. Y mm, nunca nada con el nivel de la creatividad de Lee Cronin. Entonces, el terror, aquí teníamos además de todo lo que tú dices, teníamos niños, ujú, teníamos animales venenosos, teníamos cualquier cantidad de líquidos y cosas que están sucediendo, y eso hace que el trabajo tenga que ser muy técnico. Pero al ujú, mismo tiempo, como estás trabajando con niños, y eso era algo en lo que Lee fue muy específico, los niños tienen que sentirse seguros cuando están haciendo una película como La Momia. ujú, Y entonces se vuelve entre un juego, pero al mismo tiempo hay una inmensa disciplina y hay ujú, una cantidad de tecnicismos. Entonces, para los niños es un poco más un juego porque Lee los dirige con un cuidado y sabe exactamente lo que quiere, pero para nosotros los actores más adultos, o en mi caso muchísimo más adultos, este, creo que tenemos que manejar la parte que conocemos técnica, la parte de tu personaje, dejar ir los niños, es muy complicado, es complicado también porque por un lado tu actuación tiene que estar, sobre todo en una historia como esta que tiene una trama donde es un drama familiar, ¿no? ujú, Sosteniendo todo lo que va a pasar de terror. Y entonces hay una organicidad y hay una naturalidad cuando estás trabajando ese tipo de escenas. Pero al mismo tiempo están sucediendo cosas que no puedes, en la vida real o en la ficción no se pueden comprender. Son, como decía Lee, los estoy metiendo a una pesadilla, la pesadilla no tiene lógica. ujú, Entonces, eso como actor provoca que tengas que estar trabajando en cinco cosas diferentes al mismo tiempo. Hay momentos donde se vuelve muy operático porque, no, o sea, obviamente se requiere que los gritos sean más grandes o este tipo de cosas, ujú, pero siempre tiene que estar basado en una actuación orgánica y ujú. realista. Entonces, sí creo que coincido contigo, el género del terror para mí es uno de los géneros más difíciles de trabajar como actriz. Qué impresión. Además, llevarte un personaje, porque tuve oportunidad de ver varios de los pedazos y varias de las cosas, y es brutal qué cantidad de efectos de postproducción hay, incluyendo, bueno, hasta y de preproducción, por ejemplo, con tu personaje en el sentido no solo de estudiar un arco, sino es vestuario, prótesis, bla, bla, bla. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo pasaste antes de llegar a un escenario, una Es escena? que fue increíble porque yo estaba haciendo otra película, una película independiente muy chiquita que quiero con todo mi corazón, de estas guerreras, Sí, sí, sí. y me dan esta, ¿no? Y estuvo por un momento, dije, híjole, igual no me la dan porque las fechas empezaron a hacer bolas Ujú, y la razón era porque Lee quería que llegáramos antes, o sea, yo sabía cuándo empezamos a filmar, pero quería que llegáramos antes, la filmamos en Irlanda y en España para trabajar con nosotros como familia. ujú, ujú, Muy inteligente decisión, evidentemente. Entonces, yo me acuerdo que llegué y ya estaban con el tiempo encima. A mí me envejecen desde el principio, yo aparezco siendo 15 años más grande de lo que ujú. soy. Así es. Entonces, lo primero que hacen es que me ponen unos dientes. Toda la película traigo unos dientes Ujú, para darme un poco más el rostro que Lee quería. Y obviamente, pues eso hay que hacer, todo el trabajo de hacerte una cosa en 3D y mandarlos a hacer. Y yo llegué un poco más tarde que el resto del elenco porque estaba trabajando y me dieron chance, gracias a Dios. Y sí, sí. entonces, eso fue la primera cosa, ¿no? ¿Cómo trabajas en un segundo idioma? Porque yo, o sea, tengo muchas cosas en español, pero también tengo muchas cosas en inglés y traigo dientes que no son míos por la edad, porque mi personaje Ujú, empieza siendo más grande de lo que yo soy. Y luego, bueno, todo el proceso de prostéticos, sí es pesado, sí son horas, pero la verdad es que para mí es fascinante. Yo soy de las actrices que me están poniendo algo y quiero aplastarlo y quiero jalarlo y quiero saber cómo se pone y cómo lo hicieron. A mí me parece fascinante todo ese proceso. Y entonces, yo creo que la dificultad es soltar muchas veces para muchos actores. A mí me parece que es muy divertido que me transformen. O sea, cuando Lee me hizo la pregunta de, Verónica, ¿te importa si te envejezco? Le dije, en lo más mínimo.
Por supuesto que tengo vanidad como cualquier otra actriz, pero yo disfruto profundamente ese proceso. Ujú. Y teniendo el equipo que Lee tenía, de verdad, el equipo que hizo maquillaje, peinados, prostéticos, no hay, o sea, llegas y literalmente te sientas y ya tienen todo, saben. Es muy difícil que puedas decir algo, no porque no te dejen, sino porque no hay nada que decir. Está perfectamente realizado el trabajo y además siempre están súper abiertos a qué necesitas, estás cómoda, cómo lo estás moviendo, porque un profesional sabe que es la única manera de colaborar. ¿Sabes? El cine de terror, el cine en general es colaborativo, evidentemente, pero el cine de terror creo que todavía lo es más. Sé que no van a tardar en cortarnos, así de que tengo que hacerte una última pregunta y es, en ese momento, o ya lleva una serie de años, quisiera yo decir, no muchos, pero algo, de Hollywood obviamente está reacomodándose, desde cambios de gobierno, desde huelgas, desde todo. Hay un reacomodo completo en la industria por allá. Y mi pregunta muy sencilla es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el cine y la industria está cambiando a una velocidad pasmosa y creo que en 3, 5 años no vamos a reconocer lo que ha cambiado. Y yo como actriz creo que lo que me queda es ser sumamente flexible, sumamente Ujú, adaptable, porque no sabemos, o sea, está moviéndose a tal velocidad. Y yo, mira, yo me doy de santos de seguir trabajando, espero poderlo hacer hasta que yo esté muy, muy viejita, ojalá, pero ujú, creo que el secreto es estar muy, muy abierto a todos los cambios, fluir y estarse preparando. Porque hay muchas cosas que pasan que si no entiendes lo que está sucediendo, pues no vas a poder trabajar, de verdad. ujú. Entonces, yo trato de actualizarme lo más que puedo y lo más difícil para mí es fluir, ¿no? Porque soy muy aprensiva, soy muy neurótica con mi trabajo y creo que fluir no es una de mis, no soy la mujer más paciente, ni, pero pues eso es lo que me queda, no hay de otra. Muy bien. Oye, ¿y en casa todos bien? ¿Todo en orden? Todos bien, muchísimas gracias. Mi hijo es Qué fan gusto. del terror, fue a ver La Momia, el screening conmigo, y él ¿Mm? conoce mucho de terror, digo, pues creció con todos los Qué bueno. compañeros y banda que conoces, y yo quería ver su reacción. Todo estaba fascinado, porque además él conocía muy bien el trabajo de Lee, y ¿Mm? cuando termina la película, yo ya sabes así, porque es mi crítico, ¿no? Y se queda muy serio viendo todos los créditos, voltea con una sonrisa, ojo brilloso, y me dice, tu director es un pinche, perdón por la palabra, genio. Y ¿Mm? le digo, me temo que sí. Entonces, mira, yo feliz porque mi hijo también es bien cinéfilo. Qué chido, qué gusto me da, de verdad. Y sobre todo, bueno, ahora sí que estés bien, que estés tranquila, que estés trabajando. No tienes una idea qué placer me dio cuando vi obviamente tu nombre en esto, que es una producción que además no es de que te mereces, sino, digo, te mereces esto y muchas más. Digo, tienes toda Gracias. mi admiración y todo mi respeto. ¿Y qué viene? ¿Qué sigue? ¿Dónde viene el último ojo? ¿Qué tienes puesto? Esa es la cosa, no lo sé. Hay que... Precisamente hablando de lo que viene, de lo que Ujú, dices de la industria, ha habido muy pocas audiciones porque está cambiando, está en flux. Tengo dos audiciones que estoy esperando si salen. Tengo esa película independiente chiquita que le tengo mucho cariño, que le hice con Julio Cedillo, ujú. este, con los hermanos Lewis. Y hice un capítulo de Law and Order, que a mi papá le encantaba este show. No manches, es que todo el Sí, mundo pasa ahí, o sea, todo tienes que mundo, estar, ¿no? es rito de Tienes que estar. pasaje. Tienes que estar, qué Y, chido. sí, y pues nada, esperando y muy emocionada de ver cómo recibe el público a La Momia que se estrena hoy en México. Ojalá y les Ujú. guste y la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros, porque yo sí Qué me la gusto, pasé muy bien. qué bueno. Vero, gracias, de verdad que siempre un placer verte. Gracias. Espero Qué vernos gusto. pronto por allá. Saludos, Es- Silvestre.